Chicos, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, ¿no? Continuando, ¿no? Con la sesión número 14, ¿no? Del curso, obviamente, de química, ¿no? En lo que respecta al tema de lo que es química orgánica, el estudio, ¿no? O la introducción al estudio de lo que es el carbono, ¿no? Vamos a ver, o vamos a conocer en esta sesión todo lo que respecta al estudio de carbono, ¿no? Sus propiedades físicas, ¿no? Sus propiedades químicas. Obviamente vamos a conocer, por ejemplo, su hibridación, cómo se manifiesta su hibridación, ¿no? ¿Qué es la hibridación? Vamos a conocer los tipos de alotropía del carbono, ¿no? Tanto de manera natural como de manera artificial, ¿no? Luego también vamos a entender qué cosa es una fórmula desarrollada, semidesarrollada, que es un carbón primario, un carbón secundario, un carbón terciario y un carbón cuaternario, ¿no? Empecemos entonces, chicos. A ver, cuando hablamos de la química orgánica, que es el estudio del átomo de carbono, estamos hablando de aquella parte de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono y los compuestos que derivan de él. Sin embargo, existen compuestos que a pesar de tener carbono dentro de su composición química no son orgánicos. Entre estos están el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos, los bicarbonatos y los cianuros. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler sintetizó a partir de las sustancias inorgánicas la urea, o sea, de una sustancia inorgánica sintetizó esa sustancia inorgánica que era el cianato de amonio, ¿no? Obteniendo lo que es la urea, ¿no? Sustancia orgánica que se encuentra en la orina de los mamíferos. Posteriormente, Kolbe sintetizó el ácido acético, Berthelov el etanol, etc. Con estos experimentos se hizo desaparecer la teoría de la fuerza vital o vitalismo planteado por John J. Berzelius, ¿no? A continuación, y justamente es así, ¿no? Más o menos que decimos de que a partir de ese compuesto inorgánico que era el cianato de amonio, se produjo ¿qué? La urea, ¿no? El carbodiamida orgánico, ¿no? Veamos una diferencia en lo que son compuestos inorgánicos y compuestos inorgánicos. Veamos algunas diferencias a través de este cuadro que ustedes pueden apreciar, ¿no? Pueden apreciar, ¿no? Un compuesto orgánico, por ejemplo, sus moléculas pueden contener átomos de cualquier elemento, incluso carbono, bajo la forma de monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Ion carbonato o ion, en este caso, bicarbonato, ¿no? O ion, en este caso, ese ion era exactamente el ion bicarbonato, ¿no? El ion bicarbonato. Sus moléculas contienen los elementos llamados organógenos. Estos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cuando hablamos de la característica del caso de los compuestos orgánicos. Otra segunda característica de los compuestos inorgánicos es que se conocen aproximadamente medio millón de compuestos, mientras que los compuestos orgánicos se conocen más de 10 millones y son de gran complejidad. Otra característica de los inorgánicos, son en general termoestables, es decir, resisten a la acción del calor y solo se descomponen a los 700 grados centígrados. Y lo que respecta a los compuestos orgánicos, son termolábiles, ¿no? Es decir, resisten poca la acción del calor y se descomponen por debajo de los 300 grados centígrados. Tienen puntos de ebullición y fusión elevados. Además, tienen puntos de fusión y ebullición bajo, ¿no? Además, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿no? 5. La mayoría de los son solubles en agua. La mayoría son solubles en agua y en disolventes polares, ¿no? La mayoría son solubles en agua y en disolventes polares. 5. La mayoría no son solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Ese es para el caso de los compuestos orgánicos, ¿no? Los compuestos inorgánicos. Las reacciones que originan son generalmente instantáneas y tienen un rendimiento mayor. Además, para el caso de la diferencia de los compuestos orgánicos es que también a su vez reaccionan lentamente y su rendimiento es menor. Por ejemplo, si hablamos de la solubilidad en un compuesto orgánico que es soluble obviamente en solventes orgánicos, un ejemplo ¿cuál es? Es que es solvente la benzina, por ejemplo, o el benceno, ¿no? Mientras que en los compuestos inorgánicos, la mayoría son solubles en agua y en disolventes polares, ¿no? Veamos la siguiente parte, ¿no? Teórica. A ver, veamos la siguiente parte teórica. Veamos lo que es el carbono, es decir, ya empezamos con el estudio del carbono. El carbono es un elemento no metálico que se ubica, ¿no? Es un elemento no metálico que se ubica en el grupo 4A y segundo periodo de la tabla periódica, perteneciente a la familia del silicio, germanio y estaño, conocida también como la familia de los carbonoides, ¿no? Presenta tres isótopos, el carbono 12, carbono 13 y carbono 14, siendo el más estable el carbono 12.
El carbono 14 es radioactivo y se emplea para determinar antigüedades en fósiles, ¿no? El átomo de carbono de por sí, por obviamente tener un número atómico o una masa atómica en este caso, un peso atómico de 12, quiere decir que tendrá 6 protones y 6, vamos a poner un poco más grande, tendrá 6 protones y 6 neutrones, ¿no? En su estructura atómica, ¿no? Además de los electrones girando alrededor del núcleo, ¿no? Si hablamos de estructura de Lewis, el carbono, obviamente, como pertenece al grupo 4A, quiere decir que tendrá que 4 electrones de valencia, 4 puntitos alrededor, ¿no? Si hablamos desde su punto de vista de su geometría molecular, quiere decir que los orbitales de los electrones de valencia orientados hacia los vértices de un tetraedro regular. O sea, los orbitales de los electrones de valencia están orientados hacia dónde? Hacia los vértices de un tetraedro regular. ¿Mm? Entonces se forma como un tetraedro y más o menos entre el ángulo que entre ellos, entre, digamos, entre un enlace con otro enlace, en el caso del carbono, ¿no? Es de 109,28 grados, ¿no? 109 grados con 28, ¿qué? Con 28, podría ser con 128 grados eh, con 28, ¿no? Ya, y además, chicos, el carbono cumple una representación que es tetravalente. Quiere decir que tiene a su alrededor 4 enlaces, ¿no? 4 enlaces unidos puede ser por hidrógeno u otros elementos. Por lo general son hidrógenos. Esa es representación en el plano, ¿no? Veamos qué más. Propiedades físicas del átomo de carbono. Los carbonos puros se presentan en distintas formas, que se denominan alótropos, en formas cristalizadas del carbono. Estas pueden ser naturales, diamante y grafito, o artificiales, fullerenos, nanotubos, nanoespuma y grafeno, ¿no? El diamante es una de las sustancias más duras que se conocen. Es incoloro, mal conductor de electricidad y más denso que el grafito. Forma cristales tetraédricos, es quebradizo y tiene un elevado punto de fusión y ebullición. Es decir, que el diamante, para que obviamente pueda, digamos, pasar a otro cambio de estado, necesita que más temperatura, porque tiene un elevado punto de fusión y ebullición, ¿no? Los fullerenos también, como ustedes saben, son ¿qué? Son alótropos del carbono, pero artificiales. Es la tercera forma alotrópica del carbono. Es la tercera forma alotrópica del carbono, diferente del diamante y del grafito. Son estructuras de 20, 60 y 70 a más átomos de carbono y se asemejan a una pelota de fútbol. Nominado en honor a su descubridor R. Buckminster Fuller, ¿no? Premio Nobel en Química en 1996. Nanoespuma son estructuras esponjosas compuestas por una red de nanotubos de carbono. Es semiconductora con propiedades magnéticas. Es decir, que tiene una capacidad de conducir corriente eléctrica, y a la vez, obviamente, inducir a la corriente eléctrica. Recuerden que si tiene propiedades magnéticas, tendrá entonces, obviamente, la propiedad de inducir a la corriente eléctrica. Por eso que se dice que son semiconductores de electricidad. Grafito es la más estable de las formas del carbono. Es suave, negro y resbaloso, con brillo metálico, conductor de la electricidad. Se utiliza como lubricante y en la fabricación de electrodos. Forma cristales hexagonales y su densidad es de 2,259 sobre centímetros cúbicos, a comparación a los 3,519, ¿no? Sobre centímetros cúbicos del diamante. Entonces, el grafito tendrá que una red hexagonal, ¿no? El grafito tendrá una red hexagonal. Pasemos a la siguiente parte teórica. Tenemos también a los nanotubos de carbono, que es obviamente una alotropía, ¿no? Que se puede elaborar a partir de una forma artificial con respecto al carbono, ¿no? El nanotubo de carbono son estructuras tubulares, se asemejan a láminas de grafito, que se encuentran en cilindros, cuyo diámetro es del tamaño del nanómetro, ¿no? Y puede ser un semiconductor o un superconductor. El grafeno es un material compuesto por una lámina de espesor atómico de átomos de carbono, similar a un panal de abejas, y que revolucionarán la tecnología del futuro. Fueron descubiertos por Andre Geim y Konstantin Novoselov, ¿no? Premio Nobel en Física en el 2010.
Los carbonos amorfos se presentan en distintas formas, que se denominan carbonos, que son minerales de color negro, combustibles, ¿no? Y muy ricos en carbono. Un carbono natural es la famosa antracita, que tiene un porcentaje de carbono de 95%. Desprende mucho calor y poco humo. Eh, otro carbono amorfo, por ejemplo, es la hulla, ¿no? La hulla tiene un porcentaje de carbono aproximado de 75 a 90%. Su característica es que es usado como combustible industrial, ¿no? El lignino tiene aproximadamente un 69% de carbono, arde pero con mucho humo y olor desagradable. El otro es la turba, ¿no? La turba que tiene un porcentaje de carbono de 45 a 55%, ¿no? Su característica es de color pardo formado por vegetales, ¿no? Parcialmente descompuesto, ¿no? Parcialmente descompuesto. Los carbonos amorfos artificiales son carbono de madera, carbono animal, carbono activado, hollín, coque y negro de humo, ¿no? Propiedades químicas del átomo de carbono. Debido al tamaño y su posición en la tabla periódica, el carbono tiene las siguientes propiedades. Una de las propiedades del carbono es que es la covalencia, es decir, propiedad por la cual el carbono se enlaza con otros elementos no metálicos mediante enlace covalente, donde comparte sus electrones de valencia cumpliendo con la regla del octeto. Un ejemplo es la urea, ¿no? La carbodiamida, ¿no? Veamos el otro ejemplo. Veamos la otra propiedad en este caso, ¿no? La otra propiedad química del carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta propiedad, como la covalencia, es que el carbono, ¿no? Con otro elemento metálico, va a formar el enlace covalente y además va a compartir sus electrones de valencia para, obviamente, completar su octeto, ¿no? Para sus electrones de valencia cumpliendo con la regla del octeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, vamos entonces con la siguiente parte, ¿no? La hoja, en este caso, vamos con la número 4, la parte número 4, de la parte teórica, ¿no? A ver. La otra propiedad del carbono es la tetravalencia, es decir, se refiere a la capacidad de formar cuatro enlaces covalentes, ¿no? Que se enlazan con otros átomos, ¿no? Es decir, que el carbono va a tender, ¿no? A tener que sus cuatro electrones de valencia alrededor, ¿no? ¿Ya? Igualmente, chicos, es una propiedad, pues, ¿no? Es la capacidad de formar cuatro enlaces de valencia, cuatro enlaces covalentes cuando se enlazan con otros átomos, que por lo general va a ser el hidrógeno, ¿no? Es decir, que el carbono va a tender a enlazarse con cuatro átomos, ¿no? Que por lo general puede ser el hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Veamos lo que es la hibridación. Consiste en una mezcla de orbitales puros en estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. Sirve para poder explicar la tetravalencia del átomo de carbono con los compuestos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, un orbital híbrido sp es aquel en el cual el carbono se enlaza, ¿no? Con otro carbono, pero ¿en qué? A través de un enlace triple, ¿no? A través de un enlace triple. Es decir, que hay dos orbitales híbridos sp. Su geometría molecular es una geometría lineal. ¿Cuándo será un orbital híbrido sp2? Cuando hay tres orbitales híbridos sp2, obviamente, pero se dará cuando los enlaces de carbono a carbono son que enlaces dobles. ¿Y cuándo será, en este caso, un orbital híbrido sp3? Cuando cuatro, no, se da cuando hay cuatro orbitales híbridos sp3, ¿no? Pero se da en general cuando hay, entre carbono y carbono, hay un enlace simple, ¿no? Un enlace sigma. Entonces, si hay un enlace sigma, habrá que una hibridación sp3, ¿no? Y su geometría molecular será obviamente si la hibridación es sp2, su geometría molecular será una geometría plana trigonal. Y si es y si es de hibridación sp3, su geometría molecular será una geometría tetraédrica, ¿no? Tetraédrica. El ángulo de enlace quiere decir 180 grados, quiere decir que de carbono a carbono, ¿no? En un enlace triple, su ángulo de enlace será de 180 grados, será un lineal, ¿no? Y si es el ángulo de enlace será 120 grados cuando es de una forma plana trigonal, ¿no? Y cuando es una forma tetraédrica, el ángulo de enlace será de 109,5 grados. Autosaturación. Se refiere a la capacidad del átomo de carbono de enlazarse a otros átomos del mismo elemento, formando enlaces simples, dobles o triples. De esta manera se obtienen cadenas carbonadas y explican por qué los compuestos orgánicos son los más abundantes respecto a los inorgánicos. Estas cadenas pueden ser
abiertas, lineales, donde obviamente cuando son lineales es porque el carbono, sus enlaces entre carbono y carbono son de una manera directa, lineal, ¿no? ¿Ya? Mientras que cuando son ramificadas, quiere decir que el carbono no solamente será de una manera lineal, ¿no? De una manera directa, sino tendrá, obviamente, se estará enlazado de una manera, por ejemplo, verticalmente, ¿no? Y horizontalmente, ¿no? O sea, habrá varias ramificaciones a través de ello, ¿no? Entonces se le llama una cadena ramificada, tal como pueden observar acá, ¿no? Veamos la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte teórica, chicos. Veamos la siguiente parte teórica. Veamos la siguiente parte teórica. A ver, un momento. Ya chicos, en la siguiente parte teórica, por ejemplo, también tenemos las cerradas homocíclicas. Las cerradas homocíclicas son obviamente, digamos, cuando están encerrados los carbonos, los enlaces entre carbono y carbono, ¿no? Pero ¿en qué? En una forma cíclica, geométrica, ¿no? Como por ejemplo puede ser de una forma que cuadrada, ¿no? Los enlaces entre carbono y carbono están, ¿qué? Enlazados de una manera en forma cuadrada, cerrada, pues. O en forma de un polígono, como puede ser en este caso un pentágono, ¿no? Un polígono de 5 lados, o puede ser también un hexágono, ¿no? ¿Ya? Heterocíclicas también puede ser, es decir, heterocíclicas es cuando está cerrado, ¿no? En enlaces carbono y carbono, pero hay una parte donde no es un enlace de carbono y carbono, sino se va a dar que va a contener en esa obviamente estructura cerrada, va a contener que o el nitrógeno, o un oxígeno, o un nitrógeno, ¿no? Concatenación. Se refiere a la capacidad del carbono de formar cadenas lineales y anilladas, inclusive ramificadas. Tipo de carbono. En los compuestos orgánicos se pueden reconocer hasta 4 tipos de átomos de carbono. En las cadenas hidrocarbonadas saturadas, enlace simple. Repito nuevamente, en los compuestos orgánicos se pueden reconocer hasta 4 tipos de átomos de carbono. En las cadenas hidrocarbonadas saturadas, enlace simple. Carbono primario. Es aquel átomo de carbono que está unido a un solo átomo de carbono, ¿no? Ya, se halla en los extremos o ramificaciones de una molécula y podría poseer hidrógenos primarios. O sea, chicos, cuando se da en este caso un enlace, o sea, cuando el carbono está enlazado a un solo carbono, se le llama carbono primario. ¿Por qué? Porque está enlazado a un solo carbono. Pero a su vez, se dice que podría poseer hidrógenos primarios. Es decir, que a su alrededor del carbono, estaría enlazado por hidrógeno, ¿no? Por hidrógenos obviamente primarios. Carbono secundario es aquel átomo de carbono que está unido a otros 2 átomos de carbono y podría poseer los llamados hidrógenos secundarios. ¿Ya? Es decir, chicos, que para que se llame carbono secundario, el carbono tiene que estar, ¿qué? Enlazado por 2 carbonos a su alrededor. Tiene que estar enlazado por 2 carbonos. Entonces, si el carbono está enlazado por 2 carbonos, ya se llamaría que carbono secundario. Entonces, es aquel carbono que está unido a otros 2 átomos de carbono y podría poseer, ¿qué? Hidrógenos secundarios. Claro, puede poseer hidrógenos secundarios. El carbono terciario es aquel átomo de carbono, chicos, que está unido a 3 átomos de carbono y podría poseer o podría tener un hidrógeno terciario. Un hidrógeno terciario. Carbono cuaternario es un carbono que se encuentra completamente rodeado por otros 4 átomos de carbono a los cuales está unido, ¿no? O sea, para que sea un carbono cuaternario tiene que estar enlazado por 4 átomos de carbono, ¿no? Ejercicio número 1 nos dice cuál es el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios presentes en el siguiente compuesto. Hoy bien, tenemos el compuesto semidesarrollado, ¿no? ¿No? Que es un tipo de estructura ramificada, y vamos a determinar la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Como ven en la resolución, en la figura de la estructura, lo que están obviamente con círculos serán carbonos que primarios, y lo que están con cuadrados serán carbonos que secundarios. Lo que están con triángulos serán obviamente que carbonos terciarios. Y obviamente el que está solo, sin nada alrededor, será el carbono que cuaternario. Por lo tanto, habrían ¿cuántos carbonos primarios? 6. Carbonos secundarios, 1. Carbonos terciarios, 2. Y carbonos cuaternarios habrían más que 1, ¿no? Sigamos con la siguiente parte.
En un momento vamos a ir con la siguiente parte. A ver, un momento, chicos. Ya, a ver, veamos lo que es otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono primarios, secundarios y terciarios y cuaternarios hay en el siguiente compuesto? Pues bien, primarios, ¿cuántos habrían? Acá habría un primario, otro primario y otro primario, ¿no? Tendríamos en total tres carbonos primarios. Carbonos secundarios, habría uno, dos, ¿no? Tres y cuatro, ¿no? Cuatro, ahí está el cuatro, el último. Y este sería el carbono terciario nada más. Y había un solo carbono terciario nada más. Cuaternario no hay. Fórmulas de los compuestos orgánicos. Los químicos orgánicos utilizan varias clases de fórmulas para representar los compuestos orgánicos. Tipo de fórmulas. Fórmula desarrollada. Es aquella en la que se indican todos los enlaces que hay en una molécula, ¿no? Se indica, es una fórmula más desarrollada, más abierta, ¿no? Fórmula semidesarrollada. Es aquella en la que se indican los enlaces carbono-carbono, tal como pueden apreciar acá, ¿no? Es decir, una fórmula que está menos abierta, menos desarrollada, más resumida, ¿no? Fórmula condensada es aquella en la que se emite los enlaces covalentes, ¿no? Es decir, no se van a poner acá los enlaces covalentes, ¿no? Fórmula de líneas, también llamada lineal, zigzag o topológica. En esta fórmula los enlaces están representados por líneas y los átomos de carbono vienen dados por los vértices o puntos de encuentro de dos líneas. Fórmula global, también llamada molecular, representa el número total de átomos. Entonces, chicos, un ejemplo 3 nos dice escribir la fórmula desarrollada lineal, la fórmula desarrollada lineal, semidesarrollada y global para el 2-metilpentano. Como es un 2-metilpentano, se supone que tiene que 5 carbonos. Y obviamente en la posición 2 se encontrará, en la posición 2 del carbono se encontrará que el grupo metil, el CH3. Fórmula semidesarrollada, tendríamos por lo tanto que sería igual a CH3, CH2, CH2, CH, CH3 y obviamente el CH unido mediante un enlace al grupo metil, al CH3. Su fórmula lineal será de esta manera, ¿no? Dos zigzag y obviamente una línea, ¿no? En una parte del vértice de ese zigzag, ¿no? Y la fórmula global sería ¿qué? El C6H14, ¿no? A ver, chicos, veamos entonces la siguiente parte teórica. A ver, vamos a la siguiente parte teórica, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, veamos la siguiente parte teórica, ¿no? A ver, chicos, otro ejemplo más es, por ejemplo, escribir la fórmula condensada y zigzag de la siguiente estructura orgánica, ¿no? Como vemos, su fórmula condensada sería una fórmula en la cual ya no habrá en los enlaces, o sea, sería una fórmula más que, digamos, realmente muy resumida, muy sintética, ¿no? Entonces la fórmula condensada sería el CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3 sub 2, CH, CH3, CH3, CH sub 2, CH sub 3, obviamente con todo ello con 2, ¿no? Y la fórmula de zigzag sería como lo ven ahí, ¿no? Ejemplo 5. Escribe la fórmula desarrollada y semidesarrollada y global del siguiente compuesto representado mediante del siguiente compuesto escribe la fórmula desarrollada y semidesarrollada y global del siguiente compuesto representado mediante su fórmula lineal, ¿no? Entonces tenemos obviamente el pirol, ¿no? Y tiene obviamente acá se encuentra el nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno está unido al hidrógeno, ¿no? Resolución. Obviamente, tal como ustedes ven, la fórmula desarrollada sería de esta manera, ¿no? ¿No? Los carbonos se encontrarían en los vértices de esta figura, obviamente de esta figura heterocíclica, ¿no? Que los carbonos estarían en los vértices de la unión de las líneas, ¿no? De las líneas cerradas. Acá estaría un carbono, un carbono, un carbono y otro carbono. En total habrían 4, ¿no? O sea, sería 1, 2, 3, 4. Y en la parte de acá estaría ¿quién? El nitrógeno, unido al hidrógeno. Se supone que el carbono tiene que cumplir su tetravalencia, es decir, que tiene que estar enlazado a 4 átomos a su alrededor, ¿no? O tiene que tener 4 enlaces a su alrededor. Acá tenemos 2 enlaces, más uno serían 3, y más el hidrógeno serían 4 enlaces que estarían alrededor de este carbono. Ahí cumple su tetravalencia. Igualmente para este carbono, ¿no? Tienen que estar enlazados 4 enlaces, 1, 2, 3, y obviamente el último enlace estaría, ¿no? El último enlace estaría dado con ¿quién? Con el hidrógeno. Ahí también cumpliría su tetravalencia.
La fórmula semidesarrollada sería obviamente una fórmula más sintética, ¿no? Sería simplemente, ya no estaría el hidrógeno despejado, ¿no? Pues, con el carbono, simplemente estaría unido, ¿no? Con el carbono, el CH, 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 CH y el nitrógeno unido con el hidrógeno. Y su fórmula global, chicos, sería el CES, carbono 4, hidrógeno 5 y nitrógeno, ¿no? Ahí está. A ver, chicos, un momento para ver la última parte. A ver, un momento para ver la última parte, ¿eh? Vamos a ver la última parte. Disculpen, chicos. Un momento, chicos. Ya, veamos la última parte. Clasificación de las cadenas carbonadas. Cadena abierta o acídica, ¿no? Agrupa los compuestos de la cadena abierta, no forman anillos o ciclos, ¿no? En este caso es una cadena que es abierta, ¿por qué? Porque obviamente a su alrededor, no, en su estructura, por ejemplo, en su estructura lineal, no va a tener ¿qué? No va a estar cerrado, ¿no? Va a ser un poco abierto, va a ser abierto prácticamente. La cadena cerrada o cíclica agrupa los compuestos que forman anillos o ciclos. Esta sería cíclica, esta serie cíclica se subdivide en serie homocíclica. El anillo está constituido solo por átomos de carbono. Los compuestos homocíclicos pueden ser alicíclicos y aromáticos, ¿no? Tal como ven acá, compuestos alicíclicos, obviamente los compuestos cerrados, cerrados, ¿no? Y de una forma, obviamente, de forma de un polígono, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, y puede ser también una forma de un pentágono. Y si es con los compuestos aromáticos, tenemos que a los grupos que son benceno, ¿no? El benceno, el naftaleno, el antraceno, ¿no? También tenemos lo que son, chicos, las series heterocíclicas. Agrupa los compuestos que además de carbono tienen otros átomos, el oxígeno, el azufre y el nitrógeno, en la cadena cíclica, ¿no? Tenemos al pirol, al furano y al tiofeno, ¿no? Y así, chicos, ¿no? Bueno, chicos, con eso hemos concluido la parte teórica, ¿no? Ya, y a continuación pasaremos con los problemas o ejercicios aplicativos de acuerdo a su material de estudio de lo que es resolviendo en clase, para reforzar lo aprendido en esta sesión, ¿no? En esta sesión número 14.